Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos iniciando nuestra clase número cuarta de Deleuze, de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. En este caso vamos a sumergirnos en la meseta número 7 y la meseta número 8, en esta clase cuarta. Eh, pero como siempre hago, les voy a traer otro libro, otro comentador importante que se los había referido en la clase pasada, que es Paul Peyton, ¿no? Paul Peyton, Deleuze y lo político, esta es la traducción en Prometeo, muy buen libro, muy buen libro de la cuestión política en Deleuze, que vamos a ver, bueno, que ya un poco estamos viendo de alguna manera, pero vamos a ver de manera más fuerte en las próximas clases cuando veamos las últimas mesetas, donde se hable más de manera directa del Estado, del capitalismo, del proceso de axiomatización, ¿no? De los diferentes tipos de estados. Y en ese sentido, este texto de Peyton es muy importante. Paul Peyton es un filósofo australiano, uno de los primeros en introducir la filosofía deleuziana y la filosofía francesa en general, contemporánea en el mundo anglo y particularmente en el mundo de Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda. Y hace una lectura muy interesante, muy sutil, yo creo, del pensamiento deleuziano, ¿no? En su momento tuvo discusiones con Philip Mangue, ¿no? Con el autor que les mostré la otra vez, pero últimamente yo creo que sus lecturas han evolucionado en un sentido bastante similar, ¿m? En un sentido mucho más, no sé cómo llamarlo, mucho más reformista incluso de alguna visión de Deleuze. O sea, que han pensado un Deleuze un poco más equilibrado, ¿m? Por fuera de lecturas anarquistas, incluso por fuera de lecturas de izquierda radical, digamos, ¿no? Serían posiciones progresistas, incluso liberales progresistas en muchos casos, que tiene Peyton y que tiene Mangue también, en cierto modo, ¿no? También. Así que este libro yo lo recomiendo, ¿no? Deleuze y lo político de Paul Peyton, ¿no? Bueno, a ver, la idea de la clase de hoy, vamos a centrarnos sobre todo en la dinámica de las líneas, ¿no? Vamos a ver la meseta llamada Rostridad, ¿no? Las 7 años cero Rostridad, y tres novelas cortas, o qué ha pasado, que es la octava. ¿M? Y ahí hay dos, acá en este caso van a ver que hay mesetas donde es más disperso, hay mesetas donde es más claro, y acá claramente hay dos conceptos que son importantes. Uno, el concepto de rostro y rostridad, por ende, y luego esta noción de las líneas, la línea de segmentariedad dura o molar, la línea de segmentariedad flexible o molecular y la línea de fuga. Entonces quiero, si esta clase entendemos estas dos ideas, subdivididas en sus particularidades, ya está, ¿no? Es el objetivo claramente entender esta dinámica. Entonces vamos leyendo el material y luego obviamente como siempre hacemos vamos a la lectio del texto. En este caso el material es un poco más grande, no tanto más, pero un poco más grande. A ver, a diferencia del antiedipo, en Mil Mesetas lo múltiple, como decíamos antes, es un sustantivo y no un atributo de la síntesis depositado en nuestro inconsciente productivo anedípico. Es decir, esto es importante entenderlo, digo, lo múltiple no es una adjetivación, en el sentido de que si yo digo, no sé, el mundo es múltiple, ahí múltiple está operando como un adjetivo de mundo, digamos, ¿no? No, acá hay lo múltiple. O sea, el punto de partida es hay lo múltiple. No es que A tiene el atributo de B. No, acá el mundo es múltiple o la multiplicidad es. ¿Mm? En cambio, en el antiedipo, ¿qué es lo que pasaba, digamos? ¿No? Lo múltiple es un atributo de la síntesis depositada en el inconsciente. O sea, esto a veces no se entiende, pero vamos a explicarlo de otra manera. Si ustedes quieren el antiedipo en un texto constituido a partir del sujeto, así sea en su crítica, así sea en la crítica que se le hace al sujeto, lo cual es evidente, la verdad que el punto de partida era la subjetividad, no el mundo, ¿no? Entonces, por tanto, lo que se pensaba era de qué manera nos aproximábamos al mundo. Y la aproximación, ahí sí hay un debate con la visión psicoanalítica más ortodoxa, es que, a diferencia de la lectura del inconsciente expresivo, representativo, que uno representaba, la idea que tienen Deleuze y Guattari es que el inconsciente es productor, no representador, produce realidad. ¿Mm? El deseo es productor y no es carencia, digamos, ¿no? Entonces, si en el antiedipo se constituye la multiplicidad desde la singularidad, es decir, si yo
producía, producía esa multiplicidad a partir de la subjetividad inconsciente, aquí, en 1000 mesetas, lo múltiple es territorial. O sea, es como una inversión del antiedipo, ¿se entiende? Si tenemos sujeto-objeto, para ser muy gráfico, el antiedipo nos paramos del lado del sujeto. Y la multiplicidad es una construcción del sujeto. Estoy siendo muy brutal y no es exactamente así, pero para que entiendan pedagógicamente, digamos, ¿no? Si tenemos sujeto-objeto, bueno, en antiedipo nos paramos en sujeto y la percepción o la producción era desde el sujeto al mundo. Entonces el sujeto producía la multiplicidad. En 1000 mesetas es al revés. Nos paramos en el objeto o en el mundo y el mundo es múltiple. ¿Se entiende? No hay un sujeto que esté siendo un fundamento de ese mundo. O sea, lo múltiple es territorial. Lo múltiple es territorial. Perdón, yo dije el mundo es múltiple. No. Vuelvo a lo mismo, digamos. No es un adjetivo. Lo múltiple es mundo. Ahí está. Lo múltiple es mundo. Lo múltiple es el mundo. ¿No? Es territorial, es geográfico y es físico. Por eso se dice que 1000 mesetas es más que nada una geofilosofía. El esquizoanálisis es una ciencia de multiplicidades que delimita que todos los seres y cosas, animales y personas, estamos compuestos por 3 tipos de líneas. Y acá viene lo que quiero que entendamos hoy. El esquizoanálisis entonces como ciencia de multiplicidades, como ciencia que parte de esta multiplicidad, de que hay multiplicidad, delimita, establece que todo lo que existe, seres, cosas, animales, personas, estamos constituidos por 3 líneas. Cada una de estas líneas tiene su peligro, incluso la línea de fuga, que es la línea que Deleuze va de alguna manera a colocar como la más afín a su visión, digamos, ¿no? O la que va a buscar propiciar, ¿no? Pero incluso la de fuga también tiene un peligro, ¿eh? Entonces no es todo tan color de rosa. Ninguna línea es buena o mala por naturaleza. Vale decir, cada línea lleva un estrato de poder fascistizante que la puede conducir a su propia destrucción. Es decir, esta idea de que la línea de estratificación, la línea de segmentariedad dura o molar es mala, y la línea de fuga es buena, y la línea molecular es un poco buena y un poco mala, no es así. Esto hay que sacarlo rápidamente de la cabeza, porque esta es la idea en general, digamos, ¿no? Es lo que se suele entender a veces, no es así. O sea, el primer punto es esto, ninguna línea es buena ni mala per se. Operan funcionalmente distintos, o sea, tienen diferente operatividad. Primer punto. Segundo punto, cada línea lleva dentro de sí un poder o un estrato de poder fascistizante que la puede conducir a su propia destrucción. Todas, incluso la de fuga. Entonces, esto es importante saberlo, que uno tiene que operar. Ninguna es más amigable o peor. No. Tienen funciones distintas, convivimos con las 3 y las 3 tienen en su interior un elemento de poder que las puede destruir. Un elemento fascistizante, dice Deleuze y Guattari. Las 3 líneas son las siguientes. La primera es la línea de segmentariedad dura o molar. Se las defino. Esta línea forma identidad. Ejemplo, escuela-casa, trabajo-vacaciones. Son máquinas binarias, hombre-mujer, blanco-negro, niño-adulto, público-privado, y dicotómicas. Si no eres A, eres B. Si no eres ni A ni B, eres C. Son dispositivos de poder, es decir, son líneas que nos cortan y recortan, nos estratifican de forma rígida, codifican el territorio, son constitutivas del aparato del Estado y planos de organización donde se forman los sujetos. Esta es la más clara, creo yo, digamos, ¿no? O sea, queda claro que una línea de segmentariedad dura o molar es una línea que forma una identidad, que es binaria, que es dicotómica, que corta, que recorta, que define por exclusión o por expulsión, es decir, si sos hombre, no sos mujer, si estás en tu trabajo, no estás en tu hogar, si estás en la esfera pública, no estás en la esfera privada, si sos A, no sos B. Esta es la función de la línea de segmentariedad dura o molar, formar identidades cristalizadas, cerradas, y que por supuesto son consustanciales y centrales para la constitución de todo Estado, de todo esquema estatal y productivo, digamos, ¿no? Que estamos todo el tiempo definiéndonos por este tipo de líneas, ¿no? A ver, en el sentido vulgar,
o en la Vulgata hablamos a veces de etiquetas. Bueno, es un poco la función de la etiqueta, ¿no? Sos obrero cuando estás en la fábrica, sos padre cuando estás en tu casa. Sos amante cuando estás con la pareja que amás, sos, no sé, sos un profesional cuando estás en la oficina. ¿Se entiende? O sea, esta división tajante, recortar, ¿no? Esta es la función de la línea de segmentariedad o molar, recortar, cortar, estratificar. Claramente esta es la función del estrato. El estrato aprisiona, como decíamos antes, intensidades. El estrato aprisiona intensidades, ¿no? Cristaliza identidades, organiza, forma subjetividades. Esta es la función de la línea de segmentariedad o molar. Bien. La línea de segmentariedad flexible o blanda o molecular. Estas operan cambios por cortes y umbrales, es decir, modificaciones en la distribución del deseo. Ejemplo, micropolíticas, lo trans, lo no binario. Ahora vamos a ir a eso. Dan cuenta del cambio de las velocidades y las rupturas en el devenir deseante, mueven los límites, hacen pasar los flujos desterritorializados entre los segmentos, ponen en juego intensidades de las identidades molares. Bien, partamos entonces de la línea de segmentariedad dura o molar. Si la dura o molar lo que hace es aprisionar intensidades, si lo que hace es fijar identidades, si lo que hace es cortar y recortar, si lo que hace es funcionar de manera binaria y dicotómica, pues por el contrario, la línea flexible o blanda o molecular va a ser aquella línea que, como dice acá, como decíamos acá, hacen mover los límites, mueven los límites. Eso no quiere decir que eliminen los límites, mueve los límites. Por tanto, la línea blanda o molecular o de segmentariedad flexible lo que va a hacer es pasar, como dice acá, el flujo desterritorializado entre segmentos y ponen en juego las intensidades que eran estratificadas, que eran aprisionadas en las identidades molares. Es decir, van a flexibilizar la molaridad. Entonces, para ponerles un ejemplo, es, bueno, si la molaridad definía si yo soy hombre, no soy mujer, una línea de segmentariedad flexible o molecular va a poner en tela de juicio eso. Es decir, ese límite tan rígido, tan estricto entre, supongamos, hombre y mujer, lo va a poner en cuestión, ¿no? Entonces, supuestamente, habitar una línea de segmentariedad flexible o molecular sería impedir, de alguna manera, o mover esa separación dicotómica. Entonces, el ejemplo que yo puse de lo trans es un ejemplo claro, en el sentido de que, bueno, ya la línea de segmentariedad flexible o molecular ya no va a operar como va a operar la molar. Es decir, ya no es si no soy A, soy B. No. Aquí tal vez podés ser A y B. O tal vez el límite entre A y B ya es más difuso. Ya no es tan claro ese límite que recorta entre A y B. No. Entonces, supongamos, lo transexuado puede ser una expresión de la molecularidad, ¿no? Es una forma de entender la molecularidad, donde ya no es tan clara la división tajante binaria. Lo no binario, toda expresión no binaria, y esto lo digo en relación con la sexualidad porque quizás es un campo donde hoy se ve, hoy se habla de no binario, hoy se habla de identidad no binaria, por ejemplo. Bueno, me parece que es un excelente ejemplo donde se ve la molecularidad, ¿no? Ahora, la línea de esta línea molecular no implica una desterritorialización total, porque si bien es cierto que fuerza los límites, mueve los límites, da cuenta del cambio de velocidad, como dice acá, modifica la distribución del deseo, hay un momento donde se territorializa, ¿se entiende? O sea, a ver, el hecho de mover la línea, el hecho de mover el límite, el hecho de modificar la distribución de deseo, operar por umbrales y por cortes, no quiere decir que eso esté en movimiento. No, a diferencia de la molar, que no está en movimiento, que es rígida, que no se mueve, la molecular se mueve. Sí se mueve más que la molar, por supuesto. Y al moverse va a poner en crisis los límites tan estrictos, ¿no? Y tan duros que tenía la molar. Ahora, ¿eso implica la desterritorialización total? No. No, porque se va a volver a territorializar. Pero por lo menos se mueve. Y al moverse, mueve los límites y hace pasar flujos desterritorializados. Entonces, es precisamente si la molar
era binaria y era dicotómica, la molecular no va a ser binaria y no va a ser dicotómica. Va a poner en movimiento y por tanto va a poner en crisis la binariedad, lo dicotómico, lo constitutivo, lo territorial, etc. Queda un poco más clara, espero que quede clara. Y la tercera, que es la línea de fuga, dice, estas son creadoras de desterritorialización absoluta y no relativa como la molecular. Otra forma de entender la línea molecular es una línea de, como dice acá, Deleuze, una línea de desterritorialización relativa. Es decir, se desterritorializa pero relativamente. Es decir, parcialmente. Parcialmente me desterritorializo y luego me territorializo. La de fuga, en oposición a la línea molecular, es una línea de desterritorialización absoluta, no relativa, absoluta. O sea, no es una desterritorialización parcial, sino total. Bien, o sea, ya no es que se mueve el límite y vuelve a territorializarse, no. El límite se mueve de manera permanente. Esta dice, no cesan de escapar de los dualismos rígidos todo el tiempo y molares, e inventan nuevas conexiones imprevistas. Son el devenir permanente. Entonces, la línea de fuga es algo así como la radicalización de la línea molecular, en el sentido de que no se territorializa. Es el devenir propio del deseo. El deseo opera de esta manera para Deleuze. El deseo opera por línea de fuga. El deseo es un proceso que no se detiene. Ahora, esta es la idea, el deseo no se detiene. Sin embargo, el deseo no está, en el aire. No, el deseo está inserto en dinámicas de estratificación, está inserto en un proceso, como decíamos antes, el deseo no es solamente subjetivo, en el caso de Deleuze y Guattari, está inserto en la historia, por tanto en la política, en la economía, por tanto en los estados, en el capitalismo, entonces no está en el aire, es algo bien concreto. Entonces, si bien la dinámica del deseo da cuenta de la línea de fuga y da cuenta de este proceso de la desterritorialización absoluta, concretamente convive inserto en procesos de molaridad y de molecularidad. En tanto y en cuanto se pueda aspirar a una mayor línea de fuga, habrá mayor afinidad con la libertad. ¿Se entiende? Esto es un poco es como la dinámica que ya estaba en el Antiedipo. En tanto y en cuanto la afinidad sea hacia la línea de fuga, se supone que seremos más libres. En tanto y en cuanto la afinidad sea más bien hacia la molaridad o la línea molar rígida, a la estratificación, se supone que seremos más esclavos. Ahora, la ausencia de línea molar y la ausencia de línea molecular es prácticamente imposible, en tanto y en cuanto uno opera siempre sobre un territorio. Y si uno opera sobre un territorio, cuando digo un territorio, digo un país, digo cualquier territorialidad, necesariamente esa territorialidad va a implicar una molaridad, va a implicar un reenvío, una cristalización, una modificación de ese límite molecular, en términos moleculares, sí. Tal vez una mayor aspiración a que la sociedad se mueva más velozmente, sí. Mayor afinidad hacia la fuga, sí. Pero la fuga absoluta parecería ser un norte. ¿Se entiende? Con esto quiero decir, la línea de fuga absoluta, bueno, es la dinámica del deseo. Vean lo que digo acá. ¿Se puede escapar de los dualismos? Según Deleuze y Guattari, no se puede escapar totalmente a ellos. Entonces, esta idea de que tenemos que lograr escapar a lo binario del dualismo, bueno, la verdad que es una utopía eso. No se puede lograr, ¿no? Pero sí podemos desplazarlos. O sea, el dualismo no se puede quitar, es imposible extirpar el dualismo totalmente, porque en todo caso, cuando extirpamos un dualismo aparece otro, ¿se entiende? O sea, este es el punto. O sea, por más que lo hagamos parcialmente, reaparece otro. Pero sí podemos desplazarlos, sí podemos lograr un desplazamiento progresivo de esos dualismos, ¿no? Los poderes que reprimen forman parte del mismo agenciamiento del deseo, esto que decíamos antes. La estratificación fascistizante está en la línea de fuga del deseo, también. Entonces, el poder forma parte del mismo agenciamiento de deseo. No es algo ajeno, no está en otro planeta, está ahí también. Para Deleuze, la sociedad no se define por sus contradicciones, como en el marxismo, sino por sus líneas de fuga, por todo huye. Los flujos de territorialización se dan al mismo tiempo y simultáneamente que las reterritorializaciones. Una sociedad supuestamente más libre para Deleuze, o más deseable,
sería aquella sociedad que está más en movimiento, o sea, que permite mayor emergencia del movimiento. Ahora, de todas maneras, por una sociedad, por ser sociedad, siempre va a tener espacios de molaridad. Va a haber espacios de molaridad, va a haber espacios de jerarquía, va a haber espacios de estatalización, sí, pero en tanto y en cuanto la afinidad sea mayor con la línea de fuga, va a ser más libre. Si esa línea de fuga está obturada, si hay más agenciamientos, si hay más estratificaciones de poder en el interior de la línea deseante y por tanto más vocación fascistizante, esa sociedad va a ser más nociva, una sociedad mucho más liberticida. Entonces, toda esta dinámica es lo que plantea Deleuze, digamos, ¿no? En tanto y en cuanto hay afinidad o no afinidad con uno u otra, hay mayor libertad o no. Bueno, espero haya quedado claro, ¿no? Estas tres líneas, ¿no? La línea molar, la molar, la molecular y la de fuga, ¿no? O sea, la molar creo que es clarísima, la molecular básicamente implica un proceso de movilidad relativa, de destertación que es relativa, y la de fuga es la absoluta. ¿M? Pero las tres, dicen Deleuze y Guattari, tienen ciertos problemas, o las tres tienen ciertos peligros, ¿no? En cierto punto. Sigo, según Deleuze y Guattari, el plano de inmanencia o de consistencia propio del deseo es el cuerpo sin órganos. Esta es una realidad intensiva, esto ya lo dijimos en la clase pasada. El cuerpo esquizo, drogado, masoquista deja en evidencia el frío, el dolor y lo catatónico del deseo como multiplicidad. Estos cuerpos, drogados, masoquistas, esquizos, son diferentes maneras de construir cuerpos sin órganos. Bueno, esto lo dije en la clase pasada y lo charlamos, así que no, yo no voy a entrar de nuevo sobre esto porque creo que quedó más o menos, espero haya quedado claro la idea de cuerpo sin órganos. Quiero sí, sobre todo, reforzar el tema de las líneas, ¿no? De la línea y del rostro, que el rostro también ya lo trabajamos la clase pasada. La meseta 7 es año cero rostridad y van a ver que comienza hay una ilustración de Jesús, ¿no? De Jesucristo, porque básicamente tiene que ver con esta noción de la rostridad. Habla del rostro, por ejemplo, en literatura de Sartre, etc. Vean acá, ¿no? Vean lo que dice acá. Vamos a leer algunas partes de la rostridad. Estas dos mesetas son bastante breves, ¿no? Tanto tres novelas cortas como la rostridad son mesetas algo breves. Las mesetas más extensas vienen adelante. Vean lo que dice acá. Página, 181. El rostro no es universal, ni siquiera es el del hombre blanco. El rostro es el propio hombre blanco, con sus anchas mejillas blancas y el agujero negro de los ojos. El rostro es Cristo. El rostro es el europeo tipo, ese que Ezra Pound llamaba el hombre sensual cualquiera. En resumen, el erotómano ordinario. No universal, sino facies totis universi. Jesucristo superstar. Inventa la rostrificación de todo el cuerpo y la transmite por todas partes. La pasión de Juana de Arco en primer plano. Esta es una gran película de Karl Dreyer, La pasión de Juana de Arco, que básicamente consiste en primeros planos. O sea, es una película donde el 80% es el primer plano de la actriz que hace de Juana de Arco. El rostro es, pues, una idea de una naturaleza muy particular, lo que no le impide haber adquirido y ejercido una función mucho más general, una función de biounivocización, de dinarización. Esta función presenta dos aspectos. La máquina abstracta de rostridad, tal como está compuesta por agujero negro, pared blanca, funciona de dos maneras, una de las cuales concierne las unidades o elementos, la otra a las opciones. Bueno, acá lo que me interesaba era esto, ¿no? Si el rostro es Cristo, es decir, el hombre blanco, medio cualquiera, las primeras desviaciones, las primeras variaciones tipo son raciales, hombre amarillo, hombre negro, hombre de segunda, de tercera categoría. Todos ellos serán inscritos sobre la pared, distribuidos por el agujero, deben ser cristianizados, es decir, rostrificados. Entonces, rostrificación o rostridad, visageté, es cristianización de alguna manera, ¿no? Territorialidad. Bien. Página 190, a ver, bueno, acá un poco, quería leer algo sobre la literatura angloamericana, muy interesante, que dice acá en la página 190, hay alusiones a Proust, ¿no? A Marcel Proust, más adelante también, ya iremos sobre eso. Vean lo que dice acá, ¿no?
¿Cómo deshacer el rostro? La página 190. Cualquiera que sea el genio de la novela francesa, ese no es su problema. Está demasiado ocupada en medir la pared e incluso en construirla, en explorar los agujeros negros, en componer los rostros. La novela francesa es profundamente pesimista, idealista, crítica de la vida más bien que creadora de la vida. Hunde a sus personajes en el agujero, les hace rebotar sobre la pared. No concibe más viajes que los organizados, ni más redención que la que proporciona el arte. Pero esa redención todavía es católica, es decir, para la eternidad. En lugar de trazar líneas de fuga activas o de territorialización positiva, emplea el tiempo en puntualizaciones. Estas clasificaciones que hace la novela francesa son muy interesantes. Deleuze es muy crítico del espíritu francés, porque le parece, como dice acá, pesimista, idealista, historicista, neurótico, ¿no? Y precisamente lo opuesto es en la novela angloamericana. Dice, es totalmente distinta. Partir, evadirse, atravesar el horizonte. De Thomas Hardy a Lawrence, de Melville a Miller, resuena la misma pregunta: atravesar, salir, traspasar, trazar la línea y no señalar el punto. Encontrar la línea de separación, seguirla o crearla, hasta la traición. Por eso tienen con el viaje, con la manera de viajar, con otras civilizaciones, Oriente, América del Sur, y también con la droga, con los viajes in situ, una relación totalmente distinta que los franceses. Saben hasta qué punto es difícil salir del agujero de la subjetividad, de la conciencia, de la memoria, de la pareja y de la conyugalidad. Cada uno está encerrado a dejarse atrapar y abandonarse, a aferrarse a un rostro. Esto es lo que le interesa de la novela angloamericana, de la tradición angloamericana, que es su sustrato empirista. O sea, la tradición angloamericana es filosóficamente y literariamente es empirista. Eso no está en Francia, no hay empirismo francés. Precisamente ese empirismo, esa vocación empirista es lo que hace evadirse de la rostridad, de la cristianidad, de la historización tan fuerte, y se centra más bien en la experiencia concreta, en el devenir del deseo. Esto lo ve en la tradición angloamericana, digamos, ¿no? En estos autores como Thomas Hardy, como Lawrence, como Herman Melville, como Henry Miller, ¿no? Este proceso de devenir. El arte es un territorio de devenir. Vean lo que dice la página 191. Dice, les quiero leer esta parte. Dice, pero el arte nunca es un fin, solo es un instrumento para trazar líneas de vida. Es decir, todos esos devenires reales que no se producen simplemente en el arte, todas esas fugas activas que no consisten en huir en el arte, en refugiarse en el arte, todas esas desterritorializaciones positivas que no van a reterritorializarse en el arte, sino más bien arrastrarlo con ellas hacia el terreno de lo asignificante, de lo asubjetivo, de lo sin rostro. En un punto, la idea que tiene Deleuze es esta: constituir un arte y también una filosofía sin rostro, en el sentido de que la rostridad es la territorialidad, en el sentido de que la territorialidad es la subjetividad. Y él lo ve esto mucho más afín en la tradición angloamericana, que es empirista. Bien. Este capítulo es muy breve, el de la rostridad. Pasemos ahora al capítulo de las tres novelas cortas, donde trabaja el tema de las líneas. Y también vuelve sobre la tradición angloamericana. Acá básicamente lo que hace es hablar de tres novelas, o tomar tres novelas y reflexionar sobre estas líneas a partir de tres novelas. La primera es una que se llama, una de Henry James, Dans la cage, in the box, ¿no? O in the cage, ¿no? En la caja, de 1898, de Henry James, que es un autor que le interesa mucho a Deleuze. La segunda novela se llama The Crack-Up, de Scott Fitzgerald, un clásico de Francis Scott Fitzgerald. Y la tercera novela se llama Historia del abismo y de la lente, de Pierrette Flétiau. Este autor no lo conozco y esta novela no la he leído. He leído a Henry James y he leído The Crack-Up de Scott Fitzgerald, pero Pierrette Flétiau no. Bueno, toma estas tres novelas y a partir de estas tres novelas hace reflexiones sobre el procedimiento de esta línea, de esta cuestión de la línea, digamos, ¿no? Les voy a leer
la página 200, vean los ejemplos que da. Dice, así está hecha nuestra vida. No solo los grandes conjuntos molares, estados, instituciones, clases, que aprisionan intensidades, digamos, sino que las personas como elementos de un conjunto, los sentimientos como relaciones entre personas, están segmentarizados. De una manera que no está hecha para perturbar, sino dispersar, sino al contrario, para garantizar y controlar la identidad de cada instancia, incluso la identidad personal. ¿Mm? El novio puede decir a la joven, teniendo en cuenta las diferencias entre nuestros segmentos, tenemos los mismos gustos y somos parecidos. Yo soy hombre y tú eres mujer. Tú eres telegrafista y yo soy tendero. Tú cuentas las palabras y yo peso las cosas. Nuestros segmentos concuerdan, se conjugan. Conjugalidad. Todo un juego de territorios bien determinados, planificados. Se tiene un futuro, pero no un devenir. Estamos ante una primera línea de vida, la línea de segmentariedad dura o molar. En modo alguno muerto, puesto que ocupa y atraviesa nuestra vida, y al final siempre dará la impresión de que predomina. Esta línea implica incluso mucha ternura y amor. Sería muy fácil decir esta línea es mala, pues la encontraréis en todas partes y en todas las demás. ¿Se entiende lo que quiere decir? Hay una tentación en decir que la línea molar es una línea mala, como dice acá Deleuze. Sin embargo, puede estar atravesada por ternura y amor. Lo que importa de la línea o de la clasificación de líneas de la vida, porque en definitiva estamos hablando de eso, de líneas de la vida, digamos, es cómo operan sobre la vida. La línea molar, de alguna manera, aprisiona y cristaliza en identidades a la vida. Yo soy hombre, tú eres mujer, tú eres telegrafista, yo soy tendero. Esta es la forma en la que produce su cristalización la línea molar o de segmentariedad dura. Torna homogéneo lo heterogéneo. Esta es la primera. La segunda, en la página 201, dice, vean lo que dice acá. O bien que hay dos tipos de relaciones muy distintas, relaciones intrínsecas de parejas que ponen en juego conjuntos o elementos bien determinados, y relaciones menos localizables, siempre exteriores a ellas mismas, que conciernen más bien a flujos y partículas que se escapan de esas clases, de esos sexos y de esas personas, se escapan, se mueven, ahí aparece la molecularidad. ¿Por qué estas últimas relaciones son relaciones de dobles más bien que de parejas? Ella temía esa otra mejilla que sin duda la esperaba fuera. Quizá era él quien la esperaba, él que era su otro ella y que le daba miedo. En cualquier caso, estamos ante una línea muy diferente de la precedente, una línea de segmentación flexible o molecular, en la que los segmentos son como unos cuantos de desterritorialización. En esta línea se define un presente cuya forma es la de algo que ha pasado, ya pasado por próximos que estemos de ello, puesto que la materia imperceptible de ese algo está completamente molecularizada. A velocidades que superan los umbrales ordinarios de percepción. Sin embargo, no se dirá que esa línea es forzosamente mejor. Entonces, este es un punto, son micromovimientos, ¿no? Vean lo que dice acá. Nathalie Sarraute muestra cómo el diálogo o la conversación obedecen perfectamente a los cortes de una segmentariedad fija, a vastos movimientos de distribución organizada que corresponden a las actitudes y posiciones de cada uno, pero cómo también están recorridos y son arrastrados por micromovimientos, segmentaciones finas distribuidas de forma distinta, partículas desconocidas de una materia anónima, minúsculas fisuras y posturas. Entonces, la segunda, que es la línea de segmentación flexible o molecular, es aquella que pone en movimiento la molaridad previa. Más o menos lo que decíamos antes, la que se mueve. Y la tercera, en la página 201, vean lo que dice acá. Ella ha alcanzado como una nueva línea, una tercera, una especie de línea de fuga, igualmente real, incluso si se cree in situ, línea que ya no admite en modo algunos segmentos, o que es más bien como la explosión de dos series segmentarias. Ha traspasado la pared, ha salido de los agujeros negros, ha alcanzado una especie de desterritorialización absoluta. Ella había acabado por saber tanto que ya no podía interpretar nada, pero para ella ya no había oscuridad que le hiciesen ver claro solo una luz cruda. La tercera línea, que es la línea de fuga, es aquella línea, digamos, que no admite en modo algunos segmentos, ¿no? Y más bien sería aquella que alcanza una desterritorialización absoluta. Entonces acá tenemos las tres
Entre la página 200 y la 201 tienen la definición que un poco yo les planteé en mi material de lectura, quizá de manera un poco más didáctica, ¿no? Bien, pasemos ahora marqué acá dos párrafos más en la página 207. Vean lo que dice respecto, vuelvo al tema del rizoma que trabajamos en la primera clase, ¿no? Vean lo que dice acá. Es un asunto de cartografía. Nos componen como componen nuestro mapa. Se transforman e incluso pueden pasar la una a la otra. Rizoma, por supuesto, nada tiene que ver con el lenguaje, al contrario, el lenguaje debe seguirlas. La escritura debe nutrirse de ellas, entre sus propias líneas. Por supuesto, nada tienen que ver con un significante, con una determinación de un sujeto por el significante. Más bien el significante surge al nivel más duro de una de esas líneas. El sujeto nace al nivel más bajo. Por supuesto, nada tienen que ver con una estructura que nunca se ha ocupado más que de puntos y de posiciones, de arborescencias, y que siempre ha cerrado un sistema precisamente para impedir la suya. Lo que está planteando acá Deleuze y Guattari es, ojo, lo primero es la línea de la vida. O sea, esta clasificación de líneas son formas de organizar la vida, ¿no? De manera molar, de manera molecular o de manera de fuga, ¿no? Y que por otra parte, o como dice acá les digo, la escritura se nutre de ellas, no tiene prioridad. Por eso es la crítica a la prioridad o a la preponderancia de los signos lingüísticos respecto a otros signos. Digo, ¿por qué tienen prioridad respecto de otros? Dice Deleuze y Guattari. No, no debería ser así. Y más adelante dice, el esquizoanálisis no tiene por objeto elementos, ni conjuntos, ni sujetos, relaciones y estructuras. Tiene por objeto lineamientos, el esquizoanálisis, lineamientos que atraviesan tanto a grupos como a individuos. Análisis del deseo. El esquizoanálisis es inmediatamente práctico, político, ya se trata de un individuo, de un grupo o de una sociedad, pues antes que él está la política. La práctica no es posterior al establecimiento de los términos y de sus relaciones, sino que participa activamente en el trazado de las líneas. Afronta los mismos peligros y las mismas variaciones que ellas. El esquizoanálisis es como el arte de la novela corta. Por eso hablamos de novelas cortas en este capítulo. O más bien no tiene ningún problema de aplicación. Aísla líneas que pueden ser tanto las de una vida como las de una obra literaria o de un arte, las de una sociedad, según tal sistema de coordenadas elegidos. Entonces, el esquizoanálisis es esta gran definición. El esquizoanálisis es la propuesta que hacen Deleuze y Guattari al final del Antiedipo, ¿no? Para oponer al psicoanálisis, digo, una alternativa. El esquizoanálisis precisamente es esto, es algo así como una analítica, ¿no? Como un dispositivo analítico que tiene por función seguir las líneas de la vida. Esta lectura que estamos haciendo, digamos, ¿no? Como dice acá. Es como el arte de la novela corta, que es un arte donde se ve esta estructuración en líneas, según Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, aísla líneas que pueden ser tanto de la vida, como de una obra literaria, como del arte, como de la sociedad. Línea de segmentariadura molar, línea de segmentación flexible y molecular, línea de fuga. Muchos problemas se plantean, bueno, acá sigue la página 208, les leo en la página 208 sobre la línea de fuga, para explicar, quizá yo creo que la que es más difícil de entender es la línea de fuga. La línea molar es clara, la línea de segmentariadura molar es clara, y me parece a mí que la de segmentación blanda o flexible o molecular también son claras. La de fuga es difícil, ¿por qué? ¿Por qué es difícil? A ver, cuando uno piensa, tiende a territorializar, ¿se entiende? O sea, pensar, aunque Deleuze nos desafía a eso, uno es desafiado por Deleuze a pensar sin representar y por ende sin territorializar, pero es un desafío importante. Uno tiende a hacer eso. ¿Y por qué se nos complica tanto con la línea de fuga? Porque precisamente la línea de fuga es interterritorializable, es irrepresentable. ¿Se entiende? Yo tengo que definirla, yo la defino como un devenir, un proceso de movimiento, es un movimiento, pero es un movimiento que no se detiene. Esto es una imagen que queda más claro. Sin embargo, esta imagen que uno tiene a veces también puede tener problemas. Vean lo que dice Deleuze en la página 208. Vean acá.
Viene hablando de la línea de segmentariedad dura y de la línea de segmentariedad blanda, etc. Dice, la línea de fuga no consiste nunca en huir del mundo, sino más bien en hacer que ese mundo huya, como cuando se agujerea un tubo. Y no hay sistema social que no huya de todas maneras, que no huya de todas las metas, incluso si sus segmentos no cesan de endurecerse para obstaculizar las líneas de fuga. En una línea de fuga no hay nada simbólico ni imaginario, nada más activo que una línea de fuga en el animal y en el hombre. Hasta la historia está obligada a pasar por ahí, más bien que por cortes significantes. En cada momento que huye una sociedad, en las líneas de fuga se inventan armas nuevas para oponerlas a las pesadas armas del Estado. Es muy posible que huya, pero durante toda mi vida busco un arma. En sus líneas de fuga los nómadas lo arrasan todo a su paso y encontraban nuevas armas que provocaban el estupor del faraón. Puede que un mismo grupo o individuo preste a la vez todas las líneas que distinguimos, pero lo más frecuente es que un grupo o un individuo funcione él mismo como línea de fuga. Más que crearla, la sigue. Más que apoderarse de ella, él mismo es el arma viviente que él forja. Las líneas de fuga son realidades, algo muy peligroso para las sociedades, aunque no puedan prescindir de ellas y hasta en ocasiones las manipulen. ¿Se entiende acá lo que está planteando? O sea, hay dos líneas, hablando de líneas, hay dos oraciones que les quiero volver a leer. Cuando dice, la línea de fuga no consiste nunca en huir del mundo, porque también está esta metáfora de que la fuga es una huida. Y es un poco erróneo pensar la línea de fuga como huir del mundo. No es huir, no es un éxodo, no es huir del mundo. No. Sino más bien en hacer que el mundo huya. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, más que huir del mundo, es al revés, dar cuenta de que el mundo, de que el territorio está en movimiento. ¿Se entiende? Si decimos que la sociedad está configurada por sus líneas, bueno, de alguna manera lo que está planteando Deleuze es esto, dar cuenta de que el mundo huye, el mundo se mueve. Primer punto. Y el segundo punto es este, dice, las líneas de fuga son realidades, son realidades, algo muy peligroso para las sociedades aunque no puedan prescindir de ellas, las pueden utilizar pero son realidades, digo, no hay nada simbólico ni imaginario en la línea de fuga, la línea de fuga es una realidad y uno mismo está atravesado, está desbordado por esa línea. Uno está incluido en esa línea. No es que uno la está motorizando, uno está incluido en ese proceso de movimiento, ¿no? Sigo un poquito más, 208, dice, el segundo problema estaría relacionado con la importancia respectiva de las líneas. Se puede partir de la segmentariedad dura, es más fácil, está dado. Luego ver cómo coinciden más o menos con la segmentariedad flexible, una especie de rizoma que rodea las raíces. Más o menos claro. Y luego ver cómo a esto se añade todavía la línea de fuga, las alianzas y los combates. Pero también se puede partir de la línea de fuga. Quizá ella sea la primera con su desterritorialización absoluta. Es evidente que la línea de fuga no viene después, sino que está presente desde el principio, incluso si espera su oportunidad y la explosión de las otras dos. En ese caso, la segmentariedad flexible solo será una especie de compromiso que procede por desterritorialización relativa y que permite retroalizaciones que bloquean y remiten a la línea dura. ¿Se entiende lo que está diciendo? La línea de fuga en rigor de verdad es la primera, ¿no? Es la primera, dice acá. En todo caso, esa línea de fuga, en tanto y en cuanto se estratifica, se torna más arbórea, se molariza y se transforma en línea molar, en tanto y en cuanto se vuelve a mover y vuelve a desplazar sus límites, se flexibiliza y se moleculariza, pero el punto de partida, de alguna manera, es la línea de fuga. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Sencillamente porque el deseo es producción. Y el deseo se mueve, el deseo funciona a través de la fuga. El deseo fuga, el deseo está en movimiento. Bueno, todo acá en la página 208 y 209 es muy interesante porque hace un análisis muy interesante respecto de las diferentes líneas, ¿no? De cómo una pasa a la otra. Digo, las tres están claramente imbricadas.
O sea, no podemos pensar la fuga sin la molecularidad y sin la molaridad. Las tres, lo molar, lo molecular y la fuga, están vinculadas. Entonces, a ver, tratar de pensar este problema de manera tal de decir, como decíamos antes, esta línea es buena y esta línea es mala, esta es fascista y esta es libertaria, esta es... No, no funciona así. Las tres tienen peligros, las tres son útiles de alguna manera, ¿no? Las tres están imbricadas, hay momentos de estratificación y momentos de liberación, ¿no? Entonces, este es el desafío. ¿Por qué? Porque la vida está constituida a partir de las tres líneas. Porque son formas de organizar la vida, ¿no? Este es el punto central. Eh, Son formas en las cuales pensamos la organización de la vida, de manera identitaria o más molar, de manera más móvil o más molecular, pero el punto de partida es la fuga. Este es el eje central de este capítulo, yo diría, y en gran medida de 1000 mesetas. O sea, si entendemos este procedimiento, vamos a seguir hablando sobre esto en la próxima clase, cuando veamos micropolítica y segmentariedad, que es una meseta que a mí me interesa mucho, donde volvemos otra vez a lo molar y lo molecular, ¿no? Vamos a volver de manera muy detallada a lo molar y lo molecular, ¿no? Y al proceso de los devenires, así que eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, vamos a cortar aquí la clase de hoy. Obviamente sé que son temas densos, obviamente, que la conceptualidad de Deleuze a veces es muy compleja, que sus textos a veces son poco amigables, pero espero haber clarificado bastante el camino, ¿no? Me parece que, yo creo que las líneas queda claro cómo proceden, ¿no? Y el tema de la rastreridad también, me parece. Así que bueno, igual cualquier duda que tengan, cualquier consulta, van al foro y allí estamos y tratamos de responder todo lo que pueda. Cuenten conmigo y también cualquier aporte que quieran realizar siempre es bienvenido, no tengan miedo, no tengan duda, no hay timidez acá, traten de sacarse la timidez, es importante que participen, ¿no? Bueno, yo me despido por la clase de hoy y seguimos la próxima clase, que sería la quinta, ya, con las mesetas subsiguientes. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.